vamos a pasar al segundo punto, a la segunda palabra. La segunda palabra que me parece muy importante en este principio es la compensación. La palabra compensación. Porque como dice el Kybalion, la medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. La medida es la misma. ¿Lo ven ahí? La medida es la misma entre el movimiento hacia la izquierda y el movimiento hacia la derecha. El movimiento hacia arriba y el movimiento hacia abajo. La expansión y la contracción. La quietud y la actividad. Piénsenlo con todo lo que ustedes pueden concebir en su vida, que se va a definir entre polos y, por lo tanto, hay un ritmo en ello. ¿Ok? Entonces, la medida del movimiento hacia la derecha es el mismo que el movimiento hacia la izquierda, que el movimiento hacia arriba y hacia abajo. Esa característica impone un equilibrio. Porque... ¿Y por qué? Porque lo que se produce para un lado, idénticamente se produce para el otro. Hay un equilibrio. El universo mismo genera y sostiene un equilibrio. Vive a través de un equilibrio dinámico. El funcionamiento del universo es un movimiento rítmico entre los polos. Ese movimiento rítmico nos da un equilibrio dinámico. El movimiento hacia un polo es el mismo que el movimiento hacia otro. La cantidad de energía que, vamos a decir, sucede, que se utiliza, que tiene lugar en un polo, es la misma cantidad de energía que se utiliza, tiene lugar y sucede en el otro polo. El movimiento produce un equilibrio. Hay un equilibrio dinámico. Por el movimiento hay un equilibrio dinámico. Por lo tanto, es imposible la permanencia que busca el ego. Porque una permanencia sería que solamente haya energía en un polo. Y eso destruiría el equilibrio dinámico del universo. No forma parte del equilibrio dinámico del universo. Siempre que sucede un estado, una circunstancia, un momento de determinado o en determinado polo, le va a seguir inevitablemente el opuesto.
Eso es el ritmo que compensa y equilibra las energías. Esto es así. Tanto como el día sigue a la noche. Si yo digo, así como el día sigue a la noche, es una realidad. El principio de ritmo produce un estado siguiendo al otro. Realmente. Y como el día sigue a la noche, que son un ritmo tal vez el más conocido para nosotros seres humanos. Bueno, disculpen la metáfora o la idea tan complicada. Como les digo, ningún estado se produce aisladamente, sino que a continuación sucede el opuesto. El ritmo es el equilibrio y la compensación. Ahora, vamos a la tercera palabra para reflexionar sobre este principio. Esa palabra es navegación. ¿Navegación en qué sentido? Vimos ya que todo es movimiento. Nada va a permanecer como es para siempre. El universo tiene un ritmo entre un polo y otro. Entonces, queremos vivir dentro de ese principio. Sin embargo, hay una parte nuestra, ¿sí? El yo humano. No vamos a decir que no tenemos yo humano, por favor. Lo tenemos y existe. Y para muchas cosas es útil, para otras totalmente un fracaso. Pero le podemos enseñar, podemos iluminar esas carencias, podemos, bueno, iluminar es toda la palabra que hace falta. Realmente el ego humano se puede iluminar en muchísimos sentidos. Como yo no lo he hecho todavía totalmente, como yo no lo he hecho, estoy, obviamente, por como estoy aquí y en la forma en que se los digo, más de un espectador. Bueno, Twitch está abierto para todo el mundo. Y YouTube también. Ustedes saben cómo es. Mucha gente ve estos videos y alguna, digamos, continúa con su visita y otra gente no. Entonces, muchas de esas personas que no continúan siguiendo estas exposiciones, obviamente encuentran mis reflexiones inútiles para ellos. Si realmente esta persona tuviera el proceso de iluminar su ego completo, eso no sería así. Por lo tanto, yo hablo desde el punto de vista de un ser humano. Con lo mejor que puedo, eso sí, con toda la sinceridad que puede competir, se los digo, estas son mis propias reflexiones, son para mí lo más alto que tengo y que entiendo. Pero son de un ser humano. Por lo tanto, esa es otra razón para que ustedes hagan las suyas propias. Y entonces, como les digo, para mí y para ustedes que reciben estas reflexiones, el proceso de iluminar el yo humano está en un estadio
no completo, para decirlo de alguna forma. No completo. Por eso también es que estas exposiciones y el canal de YouTube se llaman Transformación por la Autoconciencia. Porque es un proceso y está en marcha. Si fuera que ya está hecho, yo le hubiera puesto Transformados. Bueno, entonces, que queden claro. El yo humano de esta persona no está iluminado. Sigo con el tema navegación. ¿Qué podemos hacer con el ego humano que sufre por el principio de ritmo, por la existencia del ritmo, por la impermanencia que produce el ritmo, que no se conforma con la compensación del ritmo? Lo que podemos hacer es verlo. Parece que no fuera ninguna solución, pero es lo primero que hay que hacer. Ver. Dejar de negar. Asumirlo como realidad. Ese vaivén entre un polo y otro. Verlo. No cerrar los ojos. Abrir los ojos. Verlo. Observarlo. Ser conscientes de el ritmo afuera, macrocósmico. Ser autoconscientes del ritmo interno, microcósmico. Eso es el primer paso para vivir con el ritmo. Y entonces, sabiéndolo, conociéndolo, teniendo conciencia de este principio, de este movimiento, nos podemos posicionar con mayor sabiduría, con mayor certeza, con mayor sentido del lugar y la sabiduría de cierto lugar, porque hay lugares, o posicionarse en ciertos lugares es más sabio que posicionarse en otros. Ya vimos que el arriba, la luz, lo sutil, es positivo, y lo denso y el resto, lo oscuro, es negativo. Por lo tanto, es obvio dónde es más sabio posicionarnos. Pero donde sea que elijamos posicionarnos, en cualquier lugar de esa curva, ¿sí?, va a demandar energía, sí o sí. Y mientras el lugar donde elegimos estar, donde en ese punto, en la curva o en el ritmo, donde elegimos polarizarnos, ¿sí? Polarizarnos, ya vimos, es una forma, una faceta de la alquimia mental, donde elegimos estar en un lugar determinado entre los polos. Y mientras el lugar donde elegimos estar entre los polos es más cercano a cierto polo, más grande va a ser la cantidad de energía que va a demandar permanecer allí a lo largo del proceso del ritmo. Pongámonos a pensar, por ejemplo, en un hogar. ¿Sí? En un hogar, denme un segundito, disculpen lo crudo del ejemplo, pero
se me acaba de ocurrir y me parece interesante que lo veamos. Una habitación como esta, ¿sí? Por extensión, un hogar, el de ustedes, cualquiera que se les pueda ocurrir. Los polos existen. O sea, este es un polo, este es el polo de la oscuridad. Si yo quiero salir de este polo y posicionarme en la luz con cierta cantidad de energía, voy o me posiciono en el polo de la luz en una altura o en un grado determinado. El grado que provee esa luminaria y que consume una cierta cantidad de energía. Pero si yo quiero más, quiero estar más cerca del polo de la luz, necesito otra luminaria. Ahí hay una luminaria, ¿sí? Y si yo quiero más luz, necesito más luminarias, necesito más cantidad de energía. Estar en un lugar de la curva es posible, ¿ok? Estar en un lugar de la curva es posible. Pero mientras más cerca de los polos se halle el lugar, mayor energía va a demandar.